Y vamos a invitar a la licenciada María Elena Ugaz, representante del UNICEF. Cuando uno habla de evidencias es como logramos juntar las diferentes evidencias y hacemos un marco lógico factible de aplicar en un contexto específico tan complejo y diverso como es en el país, ¿no? Y muchas veces esa dinámica que se da al final, cuando tenemos una evidencia que podemos tener en un contexto de salud pública, aplicado a un contexto real, no un estudio con variables controladas, sino la aplicabilidad, lo que decía el doctor anteriormente que mencionaba. Ese es un tema complejo y eso indica que debemos tomar decisiones también basadas en evidencias, pero a su vez a la luz de la razón que se da en los contextos, sobre todo teniendo en cuenta el contexto cultural en el que vivimos. En ese sentido, sí es importante la integridad, sí es importante la multidimensionalidad para abordar el tema, pero en esto también es importante que entendamos que hay procesos que se tienen que realizar ordenadamente, estructuradamente, y eso depende de cada contexto. En segundo lugar, quisiera hablar también de otro aspecto, que hay momentos que hay evidencias que muestran que cosas no funcionan. Y ahí es donde tenemos a veces el problema de quitar cosas que ya hemos evidenciado que no funcionan para sacarlas de la salud pública o de una intervención. Se ha demostrado a través de un estudio que ha hecho epidemiología que la suplementación de gestantes con el suplemento que se da en este momento tiene baja adherencia. Al tercer 4 meses baja la adherencia. Tenemos 80% de madres en el país que reciben el suplemento. ¿Lo consumen? Este estudio demuestra que la adherencia se baja terriblemente, significativamente en el 4º mes. ¿Qué hemos hecho con esa evidencia? ¿Qué decisión se ha dado? ¿Se ha hecho algún otro estudio para poder, encontrar otra forma factible? Y sabemos lo importante que es la prevención de la anemia en el embarazo porque está ligada a anemia temprana en el niño. Y lo que significa anemia temprana en el niño, estamos hablando de niños de 2 a 3 meses que ya tienen anemia. En ese sentido, muchas veces nos basamos en la evidencia, pero cómo la evidencia nos ayuda a decir, bueno, un momentito, algo que en un momento sí, porque definitivamente la evidencia muestra que el sulfato ferroso sirve, pero el tipo de sulfato ferroso que estamos dando, la presentación que estamos dando, no está funcionando. Y un último aspecto que quiero tocar solamente es que la nutrición sola no va. Y esto es en el marco de la integralidad. Hay un tema de lo poco que se ha hablado, que es el tema de desarrollo infantil. Acá estamos hablando en este foro de nutrición y desarrollo. Pero hay un tema de desarrollo que es muy delicado y que no se está abordando adecuadamente, que es el tema del apego seguro, el vínculo afectivo que se da en esta etapa inicial de la vida. Cada vez más se está evidenciando lo que significa trabajar la prevención de la violencia. Y la violencia, el control de las emociones de una persona se genera en la etapa inicial de su vida. Sobre todo en el primer año de vida. Entonces estamos justamente mirando cómo este componente de desarrollo infantil ha sido muy débil en la política pública. Ha sido una intervención, una simple intervención, y no es así. Es un componente fundamental, tanto como la nutrición. En ese sentido, los dos deben de entrar, porque cuando hablamos del derecho del niño, hablamos de la indivisibilidad del derecho, es decir, que no hay un derecho que es más importante que el otro. Y el derecho del niño a nutrirse adecuadamente, a tener un entorno favorable, también es el derecho del niño a recibir todo este amor, toda esta protección y todo este desarrollo que se merece, porque estamos hablando de que la meta no es solo reducir desnutrición crónica, es decir, el indicador nos dice algo, pero realmente lo que queremos son niños físicamente estables, emocionalmente seguros, socialmente competentes, intelectualmente lúcidos. Eso es lo que queremos.
y eso significa que tenemos que tener un abordaje mucho más integral. Muchísimas gracias. Invitamos al director general del SENAM, el doctor Wilfredo Salinas. Muchas gracias. Llegamos a la conclusión de que en relación con lo que son las políticas públicas con la evidencia, es necesario partir del siguiente elemento. En nutrición especialmente, ¿para qué generamos evidencia? Y creo que eso está muy de la mano con lo que es evidenciar la dimensión de lo que es la condición humana. Y es justamente ese abordaje el cual nos debe asegurar, nos debe permitir que aseguremos un desarrollo de nuestros niños peruanos, futuros ciudadanos, que contribuyan no solamente al desarrollo del país, sino fundamentalmente a obtener una población saludable. Desde ese punto de vista, la evidencia entonces se asienta sobre bases muy importantes. Una es la investigación, tanto la básica como la aplicada, pero fundamentalmente la aplicada. Pero por otro lado eso va de la mano con lo que es la difusión del conocimiento, que tienda a que no solamente la academia, los investigadores, sino la población en su conjunto vayan haciendo conciencia de los roles que le corresponde a cada uno. Eso unido a lo que es el establecimiento de la vigilancia de los indicadores alimentarios y nutricionales, nos debe permitir, en términos de políticas públicas, comenzar a establecer prioridades de intervención de lo que se evidencia en la realidad. Y eso justamente nos lleva a tener que considerar lo que manifestó la doctora Santa Jiménez, el riesgo biológico y el riesgo geográfico. Creo que nosotros lo tenemos claramente delimitado y definido aquí en el país, y en riesgo biológico tenemos el binomio madre-niño, que son la población vulnerable, y justamente entre los niños los menores de 36 meses. Ya lo hemos visto en las presentaciones, y el por qué dentro de las políticas públicas hay la necesidad de tener que priorizar la intervención en los menores de 2 años. No solamente porque en estos momentos la mayor tasa de mortalidad es a nivel de neonato, sino porque fundamentalmente estamos teniendo que abordar lo que son oportunidades perdidas. Si nosotros no intervenimos en los menores de 2 años, simplemente no vamos a contribuir a su desarrollo neurológico, porque no solamente es el desarrollo físico que nos debe preocupar, sino es el desarrollo neurológico, con el que va a complementar todas las acciones de su vida. Hoy en día creo que en el Perú tenemos 2 armas muy importantes. Se cuenta con un mapa de vulnerabilidad de la nutrición crónica, se cuenta con un mapa de vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria. Elementos fundamentales e importantes que nos deben permitir a nosotros a focalizar intervenciones para poder ser eficientes, de tal manera que eso sí esté más cercano a las decisiones que tienen que tomar los decisores de políticas. De tal manera que no solamente es para las decisiones que se tienen que tomar en relación con lo que es la alimentación y nutrición, sino que hay otro elemento también muy importante y relacionado. ¿Quién hace las políticas? ¿Quién desarrolla intervenciones? Y en este sentido, hace poco en el Instituto Nacional de Salud, a través del SENAM, se ha hecho varias evaluaciones de una intervención piloto que se está llevando a cabo. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que a veces se piensa que desde el nivel central, a nivel nacional, en provincias, ya todo está dicho, todo está hecho, todos los profesionales manejan el mismo nivel de conocimientos. Sin embargo, encontramos que aquí diseñamos estrategias, diseñamos políticas, sin embargo, damos por hecho, por entendido que el profesional que egresa de la universidad, ¿no?, está en las condiciones como para poder intervenir y actuar. Y lo que hemos encontrado, y esa es la evidencia concreta, es que las competencias están muy venidas a menos. ¿Eso qué hace? Eso significa que a nivel de decisores tenemos que tomar decisiones relacionadas con el fortalecimiento de las competencias del personal para que pueda contribuir a que se apliquen todas las estrategias
en políticas de alimentación y nutrición que puedan ser efectivas. De tal manera que, ¿y esto cómo se traduce? Todas las evidencias que se generan, no solamente derivadas de la investigación, la vigilancia o la experiencia de las intervenciones mismas que se están desarrollando en el país, a través de todo lo que ya he mencionado en la mañana, en lo cual la articulación efectiva, la intersectorialidad, lo que es la comunicación efectiva, las intervenciones integradas, lo que son la promoción del consumo de alimentos al alcance de la población, los alimentos nativos. Finalmente, el enfoque de determinantes es la traducción de esas son las políticas públicas que son la traducción de las evidencias que venimos desarrollando todas las instituciones. En ese sentido, es muy importante tener consideración que una de las políticas en las cuales realmente hay mucho que trabajar, de todo lo que se ha expuesto, incluso lo que el doctor Melgar nos mostraba en su presentación, es la parte de educación. Lo más difícil que hay hasta este momento en cuanto a patrones de alimentación y nutrición son los comportamientos. Qué difícil es cambiar los comportamientos, los hábitos en la alimentación para que se pueda tener una alimentación saludable, estilos de vida saludable. Creo que ahí tenemos que ir enfatizando mucho más con todas las evidencias que se tienen al respecto, de tal manera que se puedan tener políticas que sean efectivas y que tiendan a que lo que se produce en investigación y que se muestre en evidencia nos pueda llevar a tener que mejorar la condición del ser humano, en este caso la condición del ser humano peruano que debe contribuir a nuestro desarrollo. De tal manera que en ese sentido hay que privilegiar no solamente las intervenciones sino la investigación. En la medida hay muchísimo que nosotros podemos poner en evidencia, ¿no? El desarrollo temprano. Nosotros nos preocupamos de tener datos de cuántos desnutridos tenemos, pero no sabemos cuántos de esos desnutridos realmente se recuperan, o si los establecimientos de salud están tomando acciones para recuperar esos desnutridos. Tenemos que generar esa evidencia, porque de repente estamos solamente dirigiendo acciones hacia un problema en concreto, pero no sabemos las consecuencias. En realidad hay muchísimo como para poder evidenciar en términos de eficiencia de programas, en términos de eficiencia de políticas y en términos de intervenciones. Probablemente muchas intervenciones puedan no corresponder con el desarrollo de la realidad. Yo pongo un ejemplo, ¿no? El programa del vaso de leche, que no es un programa de alimentación, pero ya se han generado muchas evidencias al respecto de que eso no es útil. Sin embargo, se sigue insistiendo en ello. Entonces ahí viene una pregunta, y lo dejo para el auditorio: ¿hasta qué punto ese tipo de evidencias que se generan, ¿no?, pueden influir en decisiones que, aún sabiendo de que no son correctas, se tienen que continuar? ¿Eso es una línea de política de salud? No lo creo. Sin embargo, eso es importante reflexionar. Y para terminar mi intervención, creo que todas las evidencias deben ir direccionadas a romper ese círculo vicioso de pobreza, analfabetismo, ¿no?, y pocas oportunidades que hay para el desarrollo de los seres humanos. Yo hasta aquí dejaría mi intervención.